Hubo un momento en la historia de nuestro mundo en que Europa estaba a punto de colonizar cada rincón del globo. Pero como llegamos a esta situación, ¿por qué fue Reino Unido el que colonizó la India y no fue al revés? Porque algunos países decidieron emprender el camino de la colonización, que los impulsó en esta dirección. Es una pregunta bastante peculiar si consideramos que durante gran parte de nuestra historia, India y China han sido las regiones más pobladas y desarrolladas del mundo. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, naciones con poblaciones infinitamente más pequeñas que estos gigantes invadieron y tomaron el control del mundo. Las motivaciones detrás de este fenómeno son varias. Vayamos por partes. Una de las razones fundamentales de la rápida evolución de los países europeos en comparación con los demás tiene sus raíces en el clima, especialmente en el invierno. Imagina qué sucedería si pasases un día entero en un ambiente con temperaturas entre 30 y 40 grados. Al final del día, podrías tener unas quemaduras severas, pero sobrevivirías. Por el contrario, si tuvieses que pasar un día a temperaturas entre menos 30 y menos 40 grados, muy probablemente morirías de hipotermia. Por esta razón, muchos países europeos, especialmente los del norte, no tuvieron opciones que adoptar una perspectiva a lo largo plazo. Sin una organización meticulosa para el futuro, en estos entornos existe riesgo de no tener suficiente leña para quemar o suficiente comida, especialmente considerando las dificultades para trabajar afuera y cultivar tierras heladas. Para sobrevivir, las poblaciones europeas se vieron obligadas a perfeccionar métodos de conservación de alimentos a largo plazo y organizar los cultivos de manera que pudieran cosecharlos justo antes del invierno. También se vieron impulsadas a inventar nuevas herramientas para talar árboles más rápido, con el fin de obtener leña para la calefacción, y se vieron obligadas a buscar métodos para obtener vitaminas y otros nutrientes en ausencia de vegetales. En resumen, este entorno hostil impulsó a algunos países a prestar más atención al futuro, desarrollando así una organización detallada. Por el contrario, en muchas áreas de Asia o África, la fertilidad del suelo y las altas temperaturas hacían que la supervivencia fuera menos difícil. En consecuencia, la organización no estaba tan orientada a lo largo plazo, sino más también del tipo, vivo hoy con lo que tengo hoy y viviré mañana con lo que tendré mañana. Y dado que en estos entornos muchas plantas estaban casi siempre disponibles en la naturaleza para la recolección, muchas antiguas civilizaciones de estos continentes ni siquiera desarrollaron una agricultura intensiva. Después de todo, ¿por qué esforzarse si la naturaleza proporciona todo lo que necesitas para sobrevivir? La segunda razón concierne a la historia de Europa. A diferencia de otras regiones del mundo, Europa ha sido un teatro constante de guerras, lo que hizo indispensable para sus habitantes desarrollar nuevas tecnologías para sobrevivir a los conflictos. Claro, Europa no es la única región que ha experimentado conflictos en el pasado. China, India, en todas partes ha habido enfrentamientos y los ejércitos involucrados a menudo eran mucho más grandes. Pero los europeos han presenciado un número excesivo de conflictos. Para darte un ejemplo, cuando los chinos descubrieron la pólvora, la usaron para fuegos artificiales, lo cual es un propósito lúdico. Pero cuando los europeos se enteraron de ella en el siglo XIV, pensaron en un único uso: ¿cómo puedo usarla para derrotar a los franceses? Solo en el siglo XVII comenzaron a usarla para propósitos civiles como en minas y otras actividades pacíficas. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que la intensa competencia por la supervivencia impulsó a los europeos a buscar nuevos métodos para derrotar a sus adversarios, alimentando un constante progreso tecnológico. Otro factor histórico, sin el cual el colonialismo quizás no hubiera ocurrido, es la caída de Constantinopla. Antes de que los turcos ocuparan la península de Anatolia y fundaron el Imperio Otomano, los comerciantes europeos podían atravesar libremente el Medio Oriente para llegar a India y comerciar especias directamente en el lugar. Sin embargo, con la caída de Constantinopla, los otomanos bloquearon el acceso al Medio Oriente y los comerciantes europeos se vieron obligados a buscar rutas alternativas para llegar a Asia. En este caso, los portugueses decidieron establecer asentamientos a lo largo de las costas de África y circunnavegarla para llegar a India, mientras que Cristóbal Colón, aprovechando la forma esférica de nuestro planeta, planeaba navegar hacia el oeste hasta las costas de Japón o China, para luego continuar hacia el sureste asiático y desde allí seguir hacia el noroeste hasta India. Pero ¡oh, sorpresa! Justo en medio del océano descubrió un enorme continente. Este descubrimiento abrió nuevas oportunidades para los europeos, causando inevitablemente el sufrimiento de las poblaciones indígenas.
La tercera razón está relacionada con la escasez de recursos. Durante el Imperio Romano, Europa estaba cubierta de extensos bosques, pero las civilizaciones posteriores, necesitando recursos para sobrevivir, los agotaron con el tiempo construyendo infraestructuras y equipo militar, o los agricultores los talaron para hacer más espacio para sus campos. En los siglos siguientes, Europa comenzó a agotar gradualmente sus propios recursos y para apoyar a la creciente población rural y dado el incremento de la demanda de materias primas durante la Revolución Industrial, que introdujo maquinarias, luz y productos farmacéuticos, Europa sintió la necesidad de expandirse para reubicar a una parte de su población que ya no tenía tierras para cultivar, para obtener recursos y para manejar las luchas internas entre la nobleza y los siervos. Esto era muy distinto a lo que ocurría en Asia y África, donde los recursos todavía son muy abundantes hoy en día. La cuarta razón es la Ilustración, movimiento que procedió y sentó las bases para la Revolución Industrial. Este movimiento, que tuvo su origen en Inglaterra y alcanzó su máximo esplendor en Francia, sostenía que todo tenía causas y efectos y que todo podía ser explicado a través de la ciencia, poniendo la razón humana por encima de las emociones, las religiones y todo lo que no puede ser verificado científicamente. Aunque esta mentalidad puede parecer un poco angustiante y haya causado la depresión de muchas personas de la época, generando una reacción contraria al romanticismo, no se puede negar su papel fundamental en dar forma al futuro de científicos e intelectuales y sus increíbles descubrimientos. De hecho, a través de experimentos y estudios, proporcionaron contribuciones fundamentales al avance del conocimiento de los siglos siguientes. Poco después, en 1792, en los Países Bajos, se estableció la primera bolsa de valores, con el objetivo de permitir a las empresas emergentes recaudar capital y acelerar su proceso de crecimiento e innovación. Por el contrario, en otras partes del mundo, el desarrollo social se vio obstaculizado y ralentizado por tradiciones y religiones que impedían la crítica, y por lo tanto, el progreso. La quinta razón que podemos mencionar se refiere a la formulación de los conceptos de capitalismo y liberalismo por parte de Adam Smith y del marxismo, socialismo y comunismo por parte de Marx y Engels. El surgimiento del capitalismo con su modelo de supervivencia el más apto impulsó a muchos países durante la Revolución Industrial a producir tantos productos como fuera posible. Poco a poco, la aspiración a la riqueza de la burguesía comenzó a sacar de la pobreza a millones de personas, mientras que las luchas de los movimientos socialistas lograron obtener condiciones de trabajo mucho más dignas. Esto estimuló a las economías europeas a buscar la competencia no solo en Europa, sino también en nuevos mercados alrededor del mundo. Y en ese momento, los pequeños países de Europa estaban creciendo enormemente cada año, empezando a eclipsar a los gigantes de China e India. La sexta razón puede atribuirse a la religión cristiana. A pesar de que hoy en día la religión no juega un papel tan significativo y está en declive en Europa, en el pasado tenía un considerable poder político. Muchos países, siguiendo el ejemplo de las encomiendas españolas en América, anexaron gradualmente territorios extranjeros y con el pretexto de convertir e introducir a nuevas personas al cristianismo, explotaron los recursos de los locales a través de los exploradores. La séptima razón está relacionada con el nacionalismo y el racismo que surgieron tras el movimiento de romanticismo mencionado anteriormente, manifestándose en la literatura de los poetas y escritores de la época. Cuando los países europeos se dieron cuenta de su papel como dominadores del mundo, cada nación comenzó a considerarse superior y a valorar sus propias ideas y cultura como mejores que las de los demás y por lo tanto dignas de ser exportadas. En ese periodo, por ejemplo, muchos experimentos pseudocientíficos, nacidos del deseo de entender por qué otras sociedades en todo el mundo parecían tan atrasadas, intentaron demostrar la supuesta inferioridad de otras poblaciones globales, en particular la de los africanos, midiendo su capacidad craneal. Y mira qué coincidencia, los políticos aprovecharon de estos estudios de dudosa validez científica para justificar la colonización de África y del mundo. Si los africanos eran tan atrasados como sugerían los resultados de estos estudios, los europeos tenían un deber moral de ayudar a África exportando la cultura europea a su continente. La octava razón puede atribuirse a la proximidad de los países colonizadores al mar. Tener acceso al mar y una poderosa flota naval siempre ha sido fundamental para los países que aspiraban a la dominación a nivel global, fenómeno conocido como talassocracia o dominio del mar. La proximidad al mar garantiza un acceso al comercio global a costos reducidos, y aún hoy, de hecho, el transporte marítimo es 8 veces más económico que el terrestre.
Si la colonización europea fue justa o equivocada es un tema para otro debate que se discutirá en un futuro vídeo. En conclusión, aunque esta lista no es exhaustiva, espero que te proporcione una visión general de las razones que impulsaron a los europeos a colonizar otros países a lo largo de la historia. Si te gustó este vídeo, haz clic a la izquierda o a la derecha para ver otro. Gracias y que tengas un buen día.